Cursó sus estudios preliminares en el Seminario de Jalapa, filosofía en el Seminario Regional de Veracruz, estudios teológicos en el Seminario Regional de Veracruz. Recibió la ordenación sacerdotal el 5 de abril de 1981, la licenciatura en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, Italia, en el año de 1982-1984. En su ministerio sacerdotal ha desempeñado diferentes cargos, resaltando los siguientes: director del Seminario Menor, capellán del Club Serra en Jalapa, Veracruz, vicario judicial adjunto del Tribunal Diocesano de Jalapa por muchos años, auxiliar en la causa de beatificación de Monseñor Rafael Guízar y Valencia en abril del año de 1988, vicepostulador de la causa del siervo de Dios Monseñor Rafael Guízar y Valencia en abril de 1989, párroco en la parroquia de San José en Jalapa, Veracruz, rector de la Iglesia de la Divina Providencia aquí en Jalapa, Veracruz, postulador de la causa del siervo de Dios Padre Juan Manuel Martín del Campo, párroco de la parroquia San Pío X en Jalapa, Veracruz, párroco de la Catedral Metropolitana de Jalapa, Veracruz. Actualmente es párroco de la parroquia María Madre de la Iglesia en Jalapa, Veracruz, desde el mes de junio del año 2017. Y con la importante conferencia Vida y Obra de San Rafael Guízar y Valencia, queda con ustedes el Padre Rafael González Hernández, para quien pido un fuerte aplauso. Miren, acabamos de escuchar del doctor Félix Báez una importantísima e interesantísima reseña de la vida y obra de San Rafael Guízar, que él, de una manera profesional, como antropólogo, estudioso de la historia y del conocimiento del hombre, compiló en una tesis doctoral que se llama Olor de Santidad. Y en esa obra, que yo cito constantemente, él pone al hombre, Rafael Guízar, como buen antropólogo. El doctor se interesa por estudiar al hombre que, sin dejar su pesada humanidad, saltó a los altares. Y el doctor lo hizo de veras de una manera muy bien cimentada, muy bien documentada, muy bien presentada, que le valió pues el doctorado y todas las insignias universitarias que él lleva. Y expuso en lo que escuchamos casi en la parte final lo que fue en la vida de San Rafael Guízar, algo que lo marcó personalmente y marcó la historia del estado de Veracruz, que desgraciadamente la historia oficial pues no lo relata o no lo toma muy en cuenta, pero fue una etapa de nuestra historia que dio por resultado lo que tenemos hoy en nuestro estado de Veracruz. Un conflicto religioso entre el gobierno de Veracruz y la diócesis del mismo nombre, que en ese tiempo presidía el gobierno de Veracruz el coronel Adalberto Tejeda Olivares, un gran agrarista, y como obispo de Veracruz, San Rafael Guízar.
que dio por resultado la paz, la libertad, la buena relación que hoy existe entre el gobierno de Veracruz y los obispos, ya no solo uno, sino los 9 obispos que conforman las diócesis que componen ya la entidad federativa veracruzana. Y ese conflicto fue fruto de concepciones ideológicas, porque mientras el gobernador, don Adalberto Tejeda Olivares, a quien yo admiro mucho por su forma de pensar, un tanto equivocada, pero siguiendo su conciencia y su formación, trataba de desterrar a la Iglesia, considerando a la religión católica y a cualquier religión como un factor enajenante del pueblo, de los ciudadanos, por un lado. Y por el otro, San Rafael Izar, poniendo en alto y enarbolando los principios de la fe católica como principios de bien, de una moral humana basada en los mandamientos y de una lucha del mal a fuerza de bien. Y eso los enfrentó a los dos. Curiosamente, cuando San Rafael Izar llegó a Veracruz en el año de 1920 y después cuando empezó a ser el gobernador ya don Adalberto Tejeda Olivares, tenían muy buena amistad. Inclusive el gobernador invitaba a veces a comer o a cenar al obispo Izar Valencia, tenía buena amistad. Pero el gobernador había sido formado con unos principios que en nuestra patria habían llegado un tanto tardíos, de un jacobinismo que en Europa ya había pasado, un jacobinismo trasnochado en nuestra patria, que tenía como principio la Ilustración francesa, el pensamiento de muchos precursores de la Ilustración francesa y de algunos enciclopedistas que lucharon por quitar la religión en el pueblo francés, y eso se extendió a la Europa central, a Norteamérica y a países de Sudamérica, y llegó a nuestra patria tardíamente, luchando por quitar la acción de la Iglesia Católica, especialmente con la llamada masonería. Y eso el gobernador lo tenía muy claro. Había sido formado con don Heriberto Jara, había sido formado con otro gobernador de un estado vecino, Tabasco, el gobernador Garrido Canaval, y tenían una concepción que finalmente desembocó en un anticlericalismo que enfrentó al gobernador Tejeda Olivares con don Rafael Izar. Primero, el gobernador le expropió el edificio del seminario. Ese edificio del seminario estaba en lo que ahora es el Pasaje Revolución, y lo que fue después el taller o los talleres de la editorial del gobierno del estado de Veracruz, que más tarde don Félix presidió, pero ya estando en la salida a Veracruz. Cambiaron esa dependencia de allí. Y allí tenía San Rafael Izar el seminario, que había restaurado, que había dotado de un claustro de profesores muy bueno, que había poblado de un número grande de seminaristas, que había comprado 40 máquinas de escribir,
de aquellas Remington que se usaban, que eran de teclas así cruzadas para el rodillo, no computadoras, porque no las había, sino sin duda hubiera comprado computadoras, por ahí eran las máquinas de escribir. Y cuando pensaba San Rafael que el seminario iba a despuntar en Jalapa, su seminario de Veracruz, el gobernador Tejeda le expropió el edificio, le expropió la casa episcopal o palacio episcopal que está frente a la Prepa Juárez, donde ahora tenemos un museo y están otras oficinas del arzobispado de Jalapa, el tribunal y otras. Le expropió algunos curatos, uno de ellos emblemático, el de la ciudad de Córdoba, que muchos años fue sede de la oficina de telégrafos en Córdoba, ahora ya nuevamente lo tiene el obispado de Córdoba. El curato de San Jerónimo en Coatepec, que fue una escuela, se recuperó y ahora nuevamente es parte del curato de Coatepec, y otros edificios más. Y con eso le dio un primer aviso a San Rafael Guizar, que la iglesia en la mente del gobernador no tenía un lugar muy bueno, que si bien la toleraba, prefería mejor irla quitando poco a poco del mapa veracruzano. Y esto sucedió en conjunto con parte del movimiento cristero. Este movimiento termina en 1929, San Rafael Guizar no se adhirió al movimiento cristero, pero al terminar la guerra cristera, en un segundo periodo en la gobernatura de Veracruz del coronel Adalberto Tejeda Olivares, concretamente en el año de 1931, empezó un enfrentamiento muy fuerte, ideológico, que fue tomando fuerza, que fue creciendo como una bola de nieve, de parte y parte. El gobernador contra la iglesia y del obispo que se defendía contra las leyes injustas que el gobierno dictaba. Y a ese periodo se le conoce como el periodo de la persecución religiosa en Veracruz. Y fue una persecución religiosa que fue posterior a la anterior con el movimiento cristero, que al mismo tiempo dio también cabida a que en el estado de Tabasco, el gran amigo del gobernador de Veracruz, el gobernador Garrido Canaval, hiciera lo mismo. Hubo persecución religiosa en dos entidades federativas, Veracruz y Tabasco. El gobernador empezó por manifestar sus ideas contra la religión como un factor enajenante del pueblo, de la sociedad, de los ciudadanos. Esto no era más que repetir las ideas jacobinas, esto no era más que repetir los ideales equivocados de la Ilustración francesa, de algunos enciclopedistas famosos, ideas voltairianas, ideas de varios librepensadores franceses que son respetables en todo momento, pero que tienen sus errores, por supuesto, como los tenemos todos los humanos. Y resultó que el día 10 del mes de marzo del año de 1931, el periódico El Dictamen publicó esta nota, que era una declaración del gobernador Tejeda a los ciudadanos. Esa nota decía textualmente lo siguiente, la leo: todos los gobiernos emanados de la revolución
tenían el imperioso deber de lograr la desfanatización del pueblo y que consideraba que la mejor manera de lograrlo era limitando el número de sacerdotes de las sectas. Así fue la declaración del gobernador Tejeda. Decía, todos los gobiernos que salimos de la Revolución Mexicana tenemos la obligación de lanzar una campaña de desfanatización del pueblo. Y la mejor forma es reducir el número de los ministros de culto. En Veracruz, y exactamente lo mismo pasaba en Tabasco. Estaban totalmente hermanados los dos gobernadores en ideas y en acciones. Entonces, el gobernador para esto propuso a la legislatura una ley que se tituló por su número, la Ley 197, que la legislatura del Estado aprobó y que decía textualmente en torno a la reducción del número de ministros de culto. El número máximo de ministros de cada culto en este estado será de 1 por cada 100,000 habitantes. Para el número de habitantes que tenía el estado de Veracruz en ese tiempo, que pasaba un poco de 1,000,000, reducía el número de sacerdotes católicos solo a 13 para atender todo el estado de Veracruz. Y eso a San Rafael Guízar le pareció muy injusto. Y le pareció que violaba los derechos inalienables de los veracruzanos. Porque ese es un derecho inalienable, el de creer en lo que cada uno quiera creer. Si quiere creer en una piedra, pues que crea en ella. Si quiere creer en una serpiente, que crea en la serpiente. Si quiere creer en el verdadero Dios por quien se vive, que crea en el verdadero Dios por quien se vive. Si quiere creer en el viento, que crean en el Dios vientos, el Eolos, en el que creían los griegos, el Eolos. Ese es un derecho inalienable, el derecho de culto, de libertad y de expresión religiosa. Y resultaba que el gobernador con eso limitaba esa libertad de creencia. Y entonces San Rafael Guízar se dirigió al presidente de la República, don Pascual Ortiz Rubio, que estaba interinamente en el gobierno de la nación después de la Guerra Cristera, con una protesta y una carta pidiéndole su intervención para que en la entidad federativa veracruzana se respetara el derecho humano de libre creencia y de libre expresión en la fe. Primero, el presidente de la República le contestó muy correctamente a San Rafael Guízar diciéndole lo siguiente: la situación política y económica del país, dijo el presidente a San Rafael Guízar y en una carta al gobernador, me obliga a proceder con la mayor discreción en relación con este asunto, con el fin de evitar que se altere el orden público. Como ven, la respuesta de don Pascual Ortiz Rubio fue sacada de la manga, fue una respuesta política. Ni decía que se pare la ley en Veracruz y que se defienda el derecho humano a creer, ni decía que se aplique la ley del gobernador en Veracruz. Fue así de esas preguntas con respuesta política. Recuerdo cuando le preguntaron al recién fallecido presidente Echeverría, se acordarán aquí los grandes que están, que sacaron unas monedas que tenían un octaedro, no eran redondas, ¿se acuerdan? No me acuerdo si eran de 10 o de 20 pesos, pero no eran redondas, tenían líneas rectas alrededor, no me acuerdo si eran 6, era hexaedro o octaedro, no me acuerdo exactamente, pero eran así
Y alguien una vez, estando con el presidente, sacó una moneda y le dijo: señor presidente, esta moneda o es redonda o es cuadrada. Y el presidente Echeverría, que tenía tablas de político de primera, que le contesta, y eso salió en los periódicos de toda la nación: no es ni redonda ni cuadrada, sino todo lo contrario. ¿Ven? Es una respuesta política. Pues esa respuesta política la dio el presidente Ortiz Rubio. Y esto pues no dejó tranquilo a nadie, ni al gobernador de Veracruz, ni al obispo de Veracruz. Ya más tarde, el presidente de la República sí apoyó tácitamente y de alguna manera expresamente al gobierno de Veracruz con estas palabras. Ahí ya tuvo que tomar partido. El Poder Ejecutivo Federal a mi cargo tiene absoluto respeto por la soberanía de los estados. Señor obispo, vaya usted a hablar con el gobernador, conmigo no. Yo soy presidente federal de la República de los Estados Unidos Mexicanos. La ley es estatal, el estado de Veracruz es libre y soberano, hable usted con él. Se quitó el problema. Entonces el problema empezó a crecer más y el gobernador empezó una lucha encarnizada en contra de la iglesia. Empezó prácticamente una persecución en un estado eminentemente católico. Y la legislatura aprobó la ley que había propuesto el gobernador, la ley 197, que regulaba el número de ministros en el estado de Veracruz, y San Rafael Guízar, que primero pensaba acatar la ley para evitar conflictos, después, por consejo de abogados, por consejo de otros obispos, por consejo también del delegado apostólico y por el consejo que le dieron sus sacerdotes en Veracruz y la convicción propia de él, dijo: no me sujetaré a una ley tiránica como esa. Si se dictara una ley justa para el bien de la ciudadanía, con muchísimo gusto lo haría, como me he sujetado a otras leyes. Pero a esta ley 197, que limita la libertad de los ciudadanos y de los fieles, no me sujetaré. Entonces escribió San Rafael una carta que la mandó al dictamen. Fíjense, empezó una guerra teológica que luego fue una guerra por misivas que se publicaban en el dictamen. Y en la carta que escribió San Rafael Guízar, que mandó a publicar al dictamen, decía, era larga la carta, solo cito una parte: nunca me someteré a la ley y ordeno a mis sacerdotes que nunca se sometan a una reglamentación tiránica y anticonstitucional que tiende a hacer de la comunidad católica una corporación de esclavos. Era bravo San Rafael, no crean que era santo así, esos santos apachurrados que agachaban las orejas y todo siempre así. No, los santos tienen agallas, y este obispo era bravo. Defendió su vida muchas veces y la salvó por su astucia. Era astuto, era listo, era inteligente, y por defender a la fe en Veracruz era capaz de todo. Dijo, esa ley es anticonstitucional. Y sí, porque la Constitución defendía y proclamaba las garantías de los ciudadanos de libertad de culto. Conocemos, está vigente. En cambio, en Veracruz se restringía y decía: yo no me voy a someter a esa ley tiránica que nos reduce a una comunidad
comunidad o corporación de esclavos. Claro, esas expresiones pues, al gobernador no le podían gustar. Y entonces uno ponía una expresión, una idea, una defensa o un ataque, como le queramos llamar, y el otro le contestaba, y el otro le contestaba. Y eso fue creciendo como una bola de nieve. Ante eso, San Rafael Guízar se auxilió de despachos jurídicos, de abogados, de personas que supieran cuestiones de leyes y de libertad y de derechos humanos, y quisieron apelar ante la justicia federal para que se revocara esta ley en Veracruz. Lo quisieron hacer ante la corte, no les hicieron caso. Entonces el gobernador, muy enojado por la resistencia, inició una serie de atropellos a los sacerdotes. Una historia pesada, ¿eh? Yo admiro mucho a Tejeda, voy a decir al final. En principio fue realmente una cosa atroz, después hubo una conversión en él, les voy a contar cómo murió. Es muy interesante saber cómo murió Tejeda. Empezó una serie de atropellos. Aquí en Jalapa había dos canónigos que eran originarios de Naulinco, don Daniel Mesa y don Miguel Mesa. Habrán oído hablar de ellos, usted oyó hablar de ellos. ¿Lo conoció usted? ¿Se acuerda usted don Danielito y don Miguel, de sombrero negro, alzacuello, de bastón, de negro siempre, con traje eclesiástico? Por revolución, porque estaban en el Calvario. Eran vecinos de don Félix Páez, su abuelo, ¿sí? Los canónigos Mesa. Pues el gobernador mandó que secuestraran al padre Daniel Mesa, lo subieron a un automóvil, se lo llevaron a los límites con Puebla, le dieron una paliza y lo amenazaron que si regresaba a Jalapa lo mataban. O sea, empezó a intimidar. Eso al canónigo Daniel Mesa. En Coscomatepec, en la población de San Juan Coscomatepec, estaba otro canónigo, el padre José María Cervantes. A él lo golpearon salvajemente con cachas de pistola y lo desterraron también a Puebla. Y le dijeron, si regresa usted a Coscomatepec, lo matamos. No lo mataron, pero sí lo golpearon. Luego, en Huatusco hirieron al padre Jesús Cano, lo colgaron en las inmediaciones de la colonia Manuel González de un árbol, lo apalearon, ahí lo dejaron colgado y fracturado, apaleado. Fíjense que la historia no registra esto, es una historia cruenta, sangrienta. Los fieles lo encontraron con vida, lo bajaron, trataron de curarlo, pero murió a causa de la paliza que le dieron. Y viendo el gobernador que ni la represión ni la fuerza que había utilizado hacía que bajara la resistencia del obispo Guízar en contra de la ley, usó otra técnica. Entonces empezó a llamar a algunos sacerdotes y a decirles, si ustedes colaboran conmigo, yo les doy cargos eclesiásticos. Había un padre que yo lo conocí cuando estaba yo de vicario en Orizaba hace más de 40 años, el padre José Tolbe. Lo llamó aquí al palacio y le dijo, padre José, si usted está de mi parte y desobedece al obispo Guízar, yo lo hago encargado de la catedral y más tarde lo hago obispo de una iglesia que yo presidiré. Pero si usted me hace caso a mí, no le haga caso al obispo Guízar. Y dijo el padre José Tolbe, que esto el mismo padre José Tolbe me lo contó, Está registrado en la historia, pero lo supe también de primera mano por el actor principal de esto, el padre Tolbe, que tiene años que murió. El padre Tolbe le dijo, no, señor gobernador, muchas gracias, yo estoy adherido a mi
mi obispo y le debo obediencia y respeto. También le dijo el gobernador, pues lárguese cuanto antes de aquí, si no quieren que lo cuelguen, porque estoy dispuesto a empezar a matar curas. Era la consigna, y tomó la misma consigna del movimiento cristero. A los sacerdotes en Veracruz les esperaba cualquiera de estos destinos: entierro, destierro o encierro, que eligieran o morir o desterrarse o encarcelados. Entierro, destierro o encierro. Ya la cosa estaba muy dura. El 10 de julio hubo una nueva presión del gobernador Tejeda. Envió cartas a los sacerdotes personalizadas invitándolos a que se adhirieran a él y no al obispo. Y los sacerdotes le contestaron: nosotros estamos con nuestro obispo. Entonces, el gobernador no quiso retractarse de la ley, aunque San Rafael Guisa se lo suplicó en una carta que le envió el 23 de julio de 1931. Y en esta carta San Rafael le decía textualmente, entre otras cosas: este procedimiento es injusto y opuesto a la sagrada voluntad de Dios. Es un ataque a la sagrada libertad de la humanidad, y esclavizar a un pueblo entero sin siquiera redundar en beneficio de la nación, a cuyo nombre yo le suplico una vez más que no aplique tan lamentable ley contra nosotros. Claro, el gobernador nunca le contestó esa carta. Y a 2 días antes del 25 de julio, que entraría en vigor la ley 197, 2 grandes acontecimientos sangrientos se suscitaron en Jalapa y en el puerto de Veracruz. Digo grandes acontecimientos por ser sangrientos. Fue mucho más grande el de Veracruz que el de Jalapa. ¿Qué pasó el 23 de julio de 1931, 2 días antes del 25? Que en Jalapa, un joven que estaba mal de sus facultades mentales, que había sido alumno del seminario, que era de la Acción Católica en ese tiempo, de una rama de la Acción Católica juvenil que se llamaban los sacerdotemeros. Y pensando este joven el mal que el gobernador le estaba haciendo a la iglesia, pensó matarlo. Pensó como repetir lo que hizo León Toral con Obregón. Dijo: muerto el perro, se acabará la rabia. Sí, vaya, términos nuestros. Y entonces ese joven se apostó aquí en Palacio, se metió por la parte del Parque Juárez, subió las escaleras que llegan a la oficina del gobernador, se escondió tras de una columna con una pistola, dispuesto a matar al gobernador. Sabía a la hora que el gobernador salía a comer. Eran muy puntuales con sus sombreros, todos los guardias del gobernador. Y cuando el gobernador salió de su despacho, que le lanza balazos, tenía muy mala puntería este muchacho. Solamente le voló el lóbulo de la oreja derecha. Inmediatamente el gobernador sacó su pistola y le disparó, y los que iban con él, el gobernador siempre estaba armado también, cayó gravemente herido. Pero lo que pasó aquí fue que el gobernador creyó
que San Rafael Guízar había mandado a matarlo a través de este joven, y eso es totalmente falso. San Rafael ni enterado estaba de eso, ni estaba enterado de eso. Entonces cayó herido y lo iban a rematar los guardias del gobernador, y el gobernador les dijo: no lo maten, déjenmelo vivo, que lo curen, porque le quiero sacar la verdad. ¿Quién me mandó matar? Este pelado que me va a querer matar ha de haber sido el obispo Guízar el que mandó asesinarme. Cosa que, repito, era falsa. Medio lo atendieron, le llevaron a la Cruz Roja, finalmente después murió. Y él, ya consciente, siempre dijo: no me mandó nadie. Yo actué por voluntad propia, actué por convicción propia. Nadie me mandó, ningún sacerdote, ninguna monja, ningún fiel, y menos el obispo estaba en México, con el seminario escondido allá. Pero el gobernador siempre se quedó con la idea de que había sido San Rafael Guízar el que lo había mandado matar. Y entonces dijo el gobernador: ahora sí estoy dispuesto a matar curas. Y el 25 de julio, que era ya la víspera para que entrara en vigor la ley, en Veracruz, antes de cerrar los templos, antes de desterrar a los sacerdotes como estaba previsto por la ley, estaban ya efectuando sacramentos de primera comunión, de bautismo, los últimos antes de cerrar el templo. La iglesia de la Asunción, ahora catedral de Veracruz, estaba abarrotada de niños. Había 3 vicarios que tenía el padre Justino de la Mora, que había sido nombrado párroco provisional del puerto de Veracruz por San Rafael Guízar, y el gobernador mandó a un piquete de 10 gendarmes, de los gendarmes aquellos que eran de gabardina, de revólver, de sombrero. Todavía algunos los conocimos, don Félix. ¿Se acuerda usted cuando estaba la Dirección de Seguridad Pública? No era secretaria, todavía hasta el teniente Vázquez Castellanos, así se estiló. Estaban los papas de Palacios. Se fueron a Veracruz, allá los esperaban otros gendarmes. Se fueron a Veracruz y llevaban la orden expresa de matar al padre Justino de la Mora. ¿Por qué? Porque el padre Justino de la Mora era el vicario general de San Rafael, era como secretario de gobierno, diríamos así. Entonces el gobernador Tejeda inteligentemente dijo: le voy a matar su brazo derecho, para que empiece a sentir que le voy acercando el caballo y se discipline este obispo. Maten al cura Justino de la Mora, está en la Asunción de Veracruz. Bien, señor, se fueron. Los de aquí se juntaron con 5, de allá eran 10. Pero estos pobres hombres no conocían al padre Justino de la Mora. Llevaban órdenes de matarlo, pero no lo conocían. Llegaron a la parroquia de la Asunción en Veracruz, que estaba abarrotada de niños por las ceremonias. Había un sacerdote en el púlpito dando instrucciones y catecismo, el padre Rafael Rosas, y dijeron: pues ese es un cura, ese ha de ser. Pues vamos, que le disparan. Con tanta suerte para él que se agachó en el púlpito y solamente una bala le atravesó la pierna izquierda, pero no se murió. Creyeron que lo habían matado, él se hizo muerto y así salvó la vida. De pronto vieron a otro padre que estaba entre los niños, el padre Landa, el padre Alberto Landa. Yo lo conocí, al padre Landa lo conocí. Le dispararon y le destrozaron parte del cráneo. Él quedó como muerto, pero no murió. Pensaron que lo habían matado. Después lo atendieron en la Cruz Roja, lo operaron, quedó con una trepanación, le faltaba una parte de
el hueso del cráneo quedó mal de sus facultades, y cada vez que lo veía uno a mí me dijo, mira, Pancito, ven acá, ponme la mano aquí, mira cómo se siente aquí, blandito, jiji, y se empezaba a reír porque quedó roquito el padre del balazo, quedó mal de sus facultades, ya no pudo actuar bien, siempre estaba ya mal, de todo le daba risa. Decía, mira cómo se siente aquí, jiji. Se hizo el muerto, bueno, no como muerto, inconsciente. Finalmente le salvaron la vida. Creyeron que lo habían matado y dijeron, pues, allá estaba uno, otro, por las dudas, también, desde el Justino de la Mora o aquel. Y el padre Darío Acosta, que mencionó el doctor Félix, estaba en el bautisterio por la puerta de Mario Molina y se mete a la catedral cuando oyó los balazos y que ven que sale otro cura. Nos mandaron a matar a uno y aquí vemos 1, 2, 3. ¿No será ese? Pues probablemente sí. Y entonces a él se le fueron con toda la artillería. A él lo mataron instantáneamente. Cayó muerto. El padre de la Mora estaba adentro, no se daba cuenta de lo que pasaba, pero al oír las detonaciones salió. Cuando cayó muerto el padre Darío, los gendarmes se pelaron, se fueron, de tarugo se quedan ahí. Se fueron, la gente estaba confundida, los niños gritaban, la gente no sabía qué cosa hacer, balazos dentro de lo que ahora es la Catedral de Veracruz, y el padre de la Mora salió a gritar, mátenme también a mí. No mató a nadie, porque ya se habían ido los agresores. Se fueron a esconder a sus casas y los de Jalapa se regresaron, pero así. Entonces el señor de la Mora le habló por teléfono a San Rafael, que estaba en Veracruz, en México, y le dijo, ¿qué tenemos que hacer? Le dijo, mire, voy a sacar un telegrama que voy a publicar en todos los diarios de la nación. Toda la nación se va a enterar de la atrocidad que ha hecho el gobernador Tejeda. A San Rafael le informaron que eran 2 sacerdotes muertos porque pensaron que el padre Landa estaba muerto, pero no solamente fue el padre Darío, al padre Landa le salvaron la vida. Y San Rafael sacó un telegrama que publicó efectivamente en todos los diarios de la nación. El magnicidio se había cometido a las 6:10 de la tarde. Y esa mancha de sangre fue mucho más grande que la del gobierno del gobernador aquí, porque al gobernador solo le habían herido la oreja derecha. Ese muchacho, José Ramírez, murió y al día siguiente murió por las heridas de las balas que le habían dado aquí los guardias del gobernador y el mismo gobernador. Al día siguiente apareció colgado en la parte de las puertas frente al palacio, en el Parque Juárez, como escarmiento para todos los que hicieran revueltas en defensa de la fe. Ahí estaba puesto con un papel. A quien haga defensas a la fe, ahí está el ejemplo, lo que les va a pasar, que les sirva de escarmiento. No sabían su nombre hasta que unas estudiantes de la normal lo conocieron y dijeron, es José Ramírez. No llevaba identificación, solo llevaba un rosario y un escapulario de la Virgen del Carmen. Ese muchacho estaba mal, había salido del seminario porque sus facultades mentales no estaban bien, padecía varias enfermedades. Él quiso hacer el bien, finalmente terminó haciendo un gran mal. La agresión nunca la aprobó San Rafael, pero el derramamiento de la sangre del padre Darío hizo crecer a la iglesia, porque el gobernador de pronto vio que el pueblo empezaba a enardecerse, vio que el pueblo empezaba a defender más su fe
Y el telegrama de San Rafael Guízar fue contundente. No lo leo todo porque es un poco más largo, pero le dice, entre otras cosas: Señor Tejeda, ya Veracruz fue regada con la sangre de mártires, y ella fructificará para que brillen la verdad y la justicia, y para que la religión, lejos de extinguirse en esta mi amada diócesis, con tan excelente poda, brille con mayor vigor, a pesar de los esfuerzos de los tiranos que se estrellarán ante la roca inexpugnable de Dios. Entonces, San Rafael Guízar fue contundente, y lo que escribía, las palabras las medía, las pesaba. Y decía: termino este mensaje asegurándole que todas las personas que habitan en nuestra república y en el resto del mundo que conocen estos asuntos tienen la profunda convicción de que la causa de tan grandes desastres radica en la ley injusta y tiránica que usted está aplicando actualmente contra la Iglesia, por lo que es del todo inútil que usted pretenda ocultar la verdad. Dios tenga compasión de usted y de sus partidarios, y les haga conocer sus errores, para que convertidos se coloquen algún día en el camino del cielo. Y firmaba Rafael, obispo de Veracruz. Claro, el gobernador, pues estas palabras le calaban, pero no se doblaba, porque era un hombre de convicciones, equivocadas, pero de convicciones. Y San Rafael Guízar, por su lado, también. El gobernador lo acusó de cínico, de hipócrita, negó que él hubiera tenido parte en el crimen de Veracruz y negó que él persiguiera a la Iglesia, aunque sí lo hacía. Todo esto ocasionó una persecución. Los templos se cerraron, los sacerdotes fueron desterrados, algunos en los límites de Puebla estaban para atender a los veracruzanos, otros fueron desterrados hasta fuera de México. Y cuando parecía que la Iglesia Católica cerraba los templos y se acababan sus funciones, no fue así, porque San Rafael Guízar fue muy listo. Los santos son listos, los tontos no llegan a la santidad, llegan a los altares los listos. La santidad no es para los tontos. Eso de que el santo es así muy apacible, no hay que creerlo mucho. San Rafael Guízar, lejos de asustarse por lo sucedido, fíjense lo que implementó: que se celebraran misas a escondidas en las casas. Muchos de los abuelos, de los padres, de los antepasados fueron bautizados en casas, se casaron en casas. A escondidas, los sacerdotes disfrazados de obreros, de mecánicos, de lo que fuera, de arrieros, a las 4 de la mañana llegaban a una casa en un pueblo y celebraban la Eucaristía. Y en esa casa se guardaba en un cajón o en el ropero las hostias consagradas que se repartían a los enfermos, a los moribundos, a los que querían comulgar. Y cuando el gobernador creía que el culto a la Eucaristía se había acabado, fue cuando más culto a la Eucaristía hubo. Porque a escondidas, por la persecución, la fe siguió adelante y la Iglesia no se paró. San Rafael Guízar permitía que hasta niños o niñas llevaran la comunión escondida a los enfermos, con la única condición de que se cuidaran que no hubiera ningún delator, y que si les preguntaban qué llevaban, inventaran otra cosa, pero jamás dijeran que llevaban la hostia consagrada. Y eso hizo que durante 6 años de persecución
la iglesia tuviera su actividad más fuerte que cuando estaban abiertos los templos, porque nunca hubo un culto tan grande a Cristo Eucaristía presente en la hostia consagrada, que en esas formas escondidas, en esas formas cuidándose del gobierno agresor, porque ponían gendarmes y policías que vigilaran, que en tiempos de la persecución religiosa. Muchos padres fueron ahí también perseguidos, pero tuvieron astucia para salvar la vida. Entonces el gobernador de Tejeda lanzó una orden que mataran al obispo Guisa y ofreció hasta una recompensa por su cabeza. Enterado de esto, San Rafael Guisa, que se había ido a la Ciudad de México para salvar la vida, dijo: porque sacó una orden de que me maten. Yo no quiero que ninguno de mis fieles se manche las manos con mi sangre. Yo voy a presentarme ante el gobernador en el Palacio del Estado en Jalapa para decirle que él me mate si él dio la orden de que me mate. Y efectivamente, un día menos esperado se apostó San Rafael Guisa aquí en la oficina del señor gobernador y pasó, el gobernador lo recibió. El gobernador solía tener su pistola en su despacho, sobre su escritorio, siempre con el cañón volteado para que quien entrara viera la pistola, el cañón de la pistola. Eran signos del tiempo. ¿Se acuerdan ustedes de esos signos? De esas pistolas que eran revólveres de cañón largo, muy bonitas. Yo tengo una que era de mi abuelo, yo tengo una de esas que era de mi abuelo. Siempre puesta para que quien llegara tenía el cañón dirigido al visitante. Cuando llegó San Rafael Guisa, se sentó y vio el cañón, y entonces le dijo: señor gobernador, usted ha dado la orden de que me maten. Yo no quiero que ninguno de los ciudadanos, de los fieles veracruzanos, se manche su mano con mi sangre. Si usted dio la orden, vengo a que usted la ejecute. Usted máteme. El gobernador palideció y vio la valentía de ese hombre, del hombre que usted describe en su antropología allí. Y entonces le dijo: mire, como eclesiástico lo odio y me darían ganas de matarlo, pero como hombre lo respeto, lo admiro, porque el gobernador era un caballero, tenía ideas equivocadas, conocidas, pero era un hombre cabal. Les digo que yo admiro a Tejeda, yo no tengo ninguna cosa a Tejeda, no. Contrario, la persecución hizo bien para Veracruz, porque la fe se avivó más. Y ahora gozamos de esos frutos todavía. Somos herederos de esa fe ocasionada por la persecución. Como eclesiástico lo odio, como hombre lo admiro, retiro la orden. Y entonces volteó su pistola para otro lado, ya no apuntando a San Rafael Guisa. Pero le pido una cosa: lárguese de aquí, no quiero verlo aquí. No tiene usted permiso de ejercer como obispo ni en Jalapa ni en Veracruz. Váyase. Entonces San Rafael se levantó, le dio la mano y le dijo: señor gobernador, yo espero que un día usted y yo podamos darnos un abrazo en la patria eterna. Esto es, con otras palabras, que usted se salve, que la misericordia de Dios le alcance, que perdone Dios nuestro Señor las atrocidades que está usted haciendo, porque está usted pisoteando los derechos inalienables de las personas. Uno de ellos, el derecho a expresar su fe en lo que quieran los fieles. Luego le dije que se fue. Y
Siguieron los conflictos religiosos hasta que ya en el año de 1937, después de que habían pasado algunos años de las iglesias cerradas, en Orizaba, el padre José María Flores, que era párroco de San Miguel de Orizaba, ahora catedral, estaba celebrando una misa a escondidas en una casa en Orizaba, en una casa de un obrero. Y estando en la misa, alguien dio el pitazo que ahí estaban celebrando misa y fueron los gendarmes a atacar a los fieles y al padre, al que golpearon, y entre los balazos que echaron, mataron a una niña de 12 años, Leonor Sánchez, hija de un obrero de Orizaba. Movimiento obrero, textil, cervecero y todo lo que hay en Orizaba tiene gran poder. Bueno, ahora tiene menos, no tiene, pero tuvo muchísimo. No olvidemos todo lo que pasó por el sindicalismo en Río Blanco y todas las revueltas aquellas que se dieron en Río Blanco, que dieron origen a todo el sindicalismo en nuestra patria, junto con Cananea, junto con la huelga de Cananea en Sonora. Pesaba mucho, y cuando mataron a la niña ahí enfrente de todos y golpearon al padre José María Flores, entonces los obreros se enardecieron, se fueron encima de los soldados se pelaron, se fueron todos en caravanas, se unieron todos los obreros de Ciudad Mendoza, de Nogales, de la fábrica de San Lorenzo, de Río Blanco, de las textiles de Río Blanco y los cerveceros y demás que había en Orizaba, tanto en lo que es actualmente la Moctezuma como la parte de Cerritos, que era la fábrica de Totolapan y todas las fábricas que había allí, se unieron y que se van a la parroquia de San Miguel. Con hachas abrieron la iglesia, empezaron a sonar las campanas y dijeron: se acabó la represión. Entonces ya no estaba el gobernador de queda de gobernador, había terminado su periodo, y interinamente estaba el gobernador don Gonzalo Vázquez Vela. Cuando vio las cosas así, don Gonzalo Vázquez Vela mandó traer a San Rafael. Oiga, pare la gente, no queremos revueltas, háblenle usted a la gente, háblenle a los obreros, háblenle a los sacerdotes, queremos paz. Y dijo San Rafael: ahora sí se acuerdan de mí, ¿verdad? Ahora sí. Y efectivamente paró el movimiento armado, porque lo mismo pasó en Córdoba, lo mismo pasó hacia el sur del estado, lo mismo hacia el norte y en Jalapa. Los fieles dijeron: alto a la represión, vamos a defender todos nuestra fe. Y así vino la paz de Veracruz. San Rafael nunca se adhirió al movimiento armado de nadie, ni a los cristeros, ni a los que intentaron defender con las armas la fe en Veracruz. La defendió con cartas, la defendió interviniendo, la defendió hablando, defendió el derecho a expresar la fe con la paz. Jamás recomendó a nadie usar armas, porque no consideraba que la guerra fratricida fuera la solución a esos problemas ideológicos. Y así, luego llegó como gobernador don Miguel Alemán Valdés, y entonces empezó la paz en Veracruz, porque estableció otro tipo de relación con San Rafael Guízar. De hecho, voy a decir algo: San Rafael Guízar fue padrino de bautismo de don Miguel Alemán Velasco, ex gobernador de Veracruz, y padrino de bautismo de su hermana Beatriz. Él mismo los bautizó en Los Pinos, cuando ya era presidente, ¿no? en México. O sea, la cosa cambió.
cambió muchísimo. Y desde entonces, paulatinamente empezó a haber acercamiento entre la Iglesia y el gobierno de Veracruz. Un acercamiento que no quiere decir que la Iglesia volviera por sus fueros que tenía antes. Yo felicito a Juárez por la reforma y felicito por las leyes que le quitaron a la Iglesia todo lo que tenían. Qué bueno que Juárez hizo todo eso. Nos hizo un gran bien a la Iglesia. Si Juárez pensó que hacía un mal, no es cierto, le hizo un gran bien. Pero no había por qué sojuzgarla, simplemente poner a cada uno en sus funciones y en su sitio. Y así empezó otra etapa ya de paz que reina hasta nuestros días. Yo puedo decirles que en nuestros días hay una cordial relación, un respeto mutuo. No es que se siente a cenar y a comer y a tomar café donde era el Terraza Gardina, aquí que era esa parroquia, no sé qué cosas ahí, el gobernador y el arzobispo. No, pero hay respeto y hay acuerdos en lo que se debe tener de acuerdos. Por ejemplo, nos dicen: oye, vamos a iniciar la campaña de vacunación de tal, ayúdenos en las parroquias a avisar, con muchísimo gusto. Vamos a hacer conciencia del medio ambiente, ayúdenos con mucho gusto. Hay problemas con lo que sea, ayúdenos con muchísimo gusto. Se trata de colaborar ambas instituciones para el mundo. Pero paso a esto. El gobernador Tejeda terminó su periodo y se fue a vivir a la Ciudad de México. Vivió allí ya fuera de la política, ya no era el todopoderoso, había sido secretario de gobierno, de gobernación en la Ciudad de México, y había sido por 2 periodos gobernador de Veracruz. Terminó sus gestiones políticas y ya no se volvió a meter en política. Luego, ya anciano y enfermo, cuando sintió que la muerte se acercaba, entonces llamó a un amigo suyo, el doctor Pensado, y le pidió que le llevara a un sacerdote, porque se quería confesar. Y le llevaron al que entonces era canónigo aquí en la catedral, el padre José Melgoza Osorio, luego obispo de Ciudad Valles y después obispo de Ciudad de Zahualcóyotl, obispo de Ciudad Valles en San Luis Potosí y después en la zona conurbada del Distrito Federal, Netza, para que lo escuchara en confesión. Y sin revelar lo que confesó, porque eso no se revela, naturalmente eso el padre Melgoza confesó con nadie más, como confesó. Sí le pidió al gobernador que expresara esto, que él moría convertido, pidiendo perdón a Dios, que él moría pidiendo perdón de las atrocidades que había cometido contra la Iglesia, y que le resonaban en su mente las palabras del obispo Guisa: ojalá un día usted y yo podamos darnos un abrazo en la patria eterna. Yo creo que sí se lo dieron, porque el gobernador Tejeda actuó conforme a su conciencia y había sido formado con esos principios erróneos, pero era lo que su conciencia le gritaba. Él creía que hacía el bien con desfanatizar al pueblo. Tanto llegó a ser que en las escuelas primarias ordenó que los profesores, los maestros de primaria, los normalistas, dedicaran 1 hora diaria dentro de la jornada de la mañana en las primarias a lo que llamó la desfanatización. Y los maestros tenían que hablarle a los niños en contra de la Iglesia, en contra de los sacramentos, en contra de la fe, en contra de los santos. Les digo un ejemplo. En Perote, un maestro sacó a un grupo que era de 4º o 3º de primaria, algo así. Los llevó a la parroquia a que fueran a arrojar piedras al sagrario y a escupir al sagrario.
para decirles, ya ven niños, no pasa nada porque le tiren piedras al sagrario. No, pues dañaron ahí, y pues el sagrario no habló, ni Cristo Jesús habló, es Eucaristía, pero los llevaban a eso, para que vieran y no tuvieran temor a profanar lo sagrado. Era la desfanatización. Ese tipo de acciones se había implementado y el gobernador murió arrepentido, porque el sacerdote que fue así dio testimonio, murió en la paz de Dios, y luego se pidió por él en las misas, y yo cuando me acuerdo de él en estos temas, siempre le pido a Dios nuestro Señor que lo tenga en su presencia. Quiero decir que se haya dado el abrazo en la patria eterna con San Rafael Lizardo. Esto es solamente un jirón de la historia de nuestro estado de Veracruz. El doctor Félix lo aborda muy bien con la antropología que desarrolla en su tesis Olor de Santidad. Esto que les cuento así de viva voz, bueno, yo me lo sé porque por mi trabajo me tuve que meter concienzudamente a la historia y a seguir los pasos de San Rafael, y sobre todo a enmarcar muy bien esto que parece una triste historia. Termino diciéndoles lo siguiente. Yo entrevisté unos meses antes de la beatificación del padre Darío Acosta, el mártir acribillado en Veracruz, a su agresor, al que le dio el vino de gracia. Era un hombre muy anciano, se llamaba Ángel Ojeda. Ángel Ojeda era un jubilado del servicio de la Gendarmería de Veracruz. Era jubilado, pero muy desafortunado económicamente, vivía muy mal, tenía muchas penurias, casado con hijos, nietos, bisnietos, muy anciano. Yo lo entrevisté y le dije, don Ángel, él vendía café molido, que le compraba a don Renato Alarcón, originario de Naonico, tenía un expendio, un molino de café tostado en Veracruz. El café Alarcón, también tenían aquí en Jalapa un expendio de café que se llamaba café Alarcón, y le compraban el expendio de Veracruz café en bolsa molido, y en una canasta este hombre, para sobrevivir, tocaba puertas y vendía bolsas de café molido que le fiaba a don Renato, se las pagaba y así iba sacando ganancias. Y me contó lo siguiente, mire usted. Yo le dije, ¿qué siente usted que ya van a beatificar al que usted mató? Me dijo, nada. ¿Cómo que nada, don Ángel? No, nada. ¿Por qué, don Ángel? ¿Qué no tiene usted escrúpulos, conciencia? No, sí tengo, señor, ¿cómo no? Me dijo. Y entonces, dice, mire usted, nosotros éramos gendarmes. A nosotros nos formaron para obedecer. Nos dijeron, vayan a matar al cura Justino de la Mora, fuimos. Éramos gendarmes, teníamos armas. ¿Y por qué mataron a nosotros? Porque no conocíamos al padre de la Mora. Pensamos que era el primero, el padre Rosas, no fue. Pensamos que era el segundo, el padre Landa, no fue. Pensamos que era el tercero, el padre Darío Acosta, no fue. A ese yo le di tiro de gracia cuando cayó, porque todavía quedó vivo y que lo remato, un tiro en la cabeza. Pero actuamos por obediencia, yo no sentí nada. ¿Y qué hicieron, don Ángel, después? Miren, nos fuimos a esconder meses en nuestra casa y no salíamos para nada. Si preguntaban por nosotros, las mujeres decían, no está, no ha venido, tiene tiempo que se fue, pero ahí estábamos. Pero va usted a ver lo que pasó, me dijo. Un día tocaron a la puerta de mi casa, salió mi mujer, preguntaron por mí, les dijo, no está. Eran unos enviados del gobernador, llevaban una caja de cedro muy bonita, elegante, larga, que era un regalo que el gobernador le mandaba, y así le mandó un regalo a cada uno de los 10 gendarmes. Mi mujer dijo, bueno, pues si me lo dejan, yo lo entrego. Sí, se lo dejamos.
Firmó, de recibido se fueron los enviados del gobernador, entró mi mujer y me dijo, mira lo que te trajeron de parte del gobernador. Yo abro la caja y era una pistola preciosa que nos regalaba cada uno por lo que habíamos hecho en la parroquia de la Asunción. Yo esa pistola pues la guardé muy bien, porque era una cosa que el gobernador me había dado y era un arma, y me gustaban las armas y esa la quise guardar. Pasaron los años, fíjese usted que me cayó una enfermedad grave, yo ya me estaba muriendo y no tenía yo con qué curarme, no tenía dinero. Entonces me dijo mi mujer, pues vamos a vender la pistola, vende la pistola, que la vendo y con lo que me dieron, con eso me curé. Fíjense las estas cosas. Con el premio de su magnicidio, Dios le dio la oportunidad de tener la salud. Don Ángel, ¿usted se arrepiente de eso? No, no me arrepiento porque yo no creo haber hecho mal, yo obedecí órdenes. Yo creo que hizo mal el que ordenó eso. Le dije, pues me has dado una gran lección. Sí, pero yo no, yo obedecí. Y dice el dicho, el que manda, el que obedece nunca se equivoca. Puede equivocarse el que manda. El que obedece nunca se equivoca. Puede equivocarse el que manda. Y él dijo, yo obedecí. Parte de la historia de Veracruz. Parte de la historia de Veracruz. Que nos sirva en el marco de las celebraciones que tenemos por la fiesta de San Rafael Misa el próximo lunes. Muchas gracias por invitarnos dentro de la Dirección de Asuntos Religiosos del Estado de Veracruz. Un saludo cordial al señor gobernador, al secretario y al subsecretario de gobierno y a la subdirección que tienen ustedes encargada de todos estos asuntos. Gracias y felicitaciones como siempre a don Félix, un gran académico, el doctor, y gracias a todos por su paciencia para escucharme. Dios les bendiga.